Malaga. Also, we are now in the east side of the Malaga province, what we call as Axarquía. And the Axarquía is known to have a tropical climate, and for that reason, the most part of the plants and trees that you have seen during the way were avocado trees, but also mangoes. Okay? Familia, estamos en el Parque Natural de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhambra. Este parque natural se encuentra principalmente en la provincia de Granada, aunque también tenemos una parte aquí en Málaga. Y ahora mismo nos encontramos en la zona más oriental, en la parte de la Axarquía. Esta zona es famosa por tener un clima subtropical y por ello que aquí sin necesidad de invernaderos, aguacates y mangos que se encuentran a todas partes de Europa. Another curiosity here, you can see this old building, really old, it has 200 years of history, and this is the only factory that we have in Europe for the production of honey from the sugar cane. It's not a real honey because it's not made by bees, it's more like a melato. You need to dry that with dry overs. Este antiguo edificio con 300 años de historia es la única factoría, la única fábrica que nos queda en Europa de miel de caña de azúcar. Y si no lo habéis visto, esta es la famosa miel de caña de azúcar de nuestra Virgen del Carmen, ¿no lo habéis visto nunca? Bueno, pues esta es, no es realmente una miel, sino una melaza, ya que no se hecho por las sino que se trae este jugo de la caña de azúcar. Y si nunca lo habéis probado, lo tenéis que probar con berenjena. Okay, family, we are going to continue. Mamá. Sí, son animales pequeños. Ingenio, Sí, hay ciervo. Sí, sí, sí. Usa. May usa. May kayong bakasyon toy. Malaga, white. Ito yung magbagat ang Malaga na bahay ng mga antigo. Antik sa Tagalog. Mga isa lang ang kulor, puti. Ang bahay dito, puti. Lahat. Hanggang doon sa bundok na maliit. Oh. Kaya lang malayo. Madrid, Malaga. 8 oras sa bus. So malayo din ng konti. Kaya lang hindi kami nalayuan dahil nag-abe kami, train. Manila. Madrid, Malaga, pag-abe, ano siya? 3 hours lang, pero siyempre lang. Luego en 30 minutos vamos a probar un vino dulce aquí. Y es que el vino dulce fue uno de los puntos más famosos de Málaga durante el siglo XIX, ya que por el buen clima que tenemos acá, pues Málaga se convirtió en uno de los mayores exportadores de uvas pasas y con ellas hacíamos también el vino dulce de Málaga. Bueno. Tikman natin daw yung Malaga ng mga bino nila dito sa Malaga. Masarap. Masarap kaya ang bino. Vino aquí, okay. Tari con el vino aquí, ¿no? A ver, probamos, ¿no? Pues toma, probala. Oh, kaya lang mabuntok to, taas. Lahat nga ito ba yung tandang na to yun, apo? Mira, nagpapo. Apo. Yeah. Puraw, balay. Papo. Hala. Malaga. Wah, puraw. Hala. Kanya-kanyang video. Hello. Mag-like na kayo.
Kung nagustuhan ninyo, subscribe nyo na. Swerte yung nakatira dito. Kasi ganda yung lugar nila. Kaya lang, malayo sa sentro ng Malaga. When they mature, they change the color, and you can see the real flowers exactly here. They're really tiny and in white color. Hello. Oh. Oh, guys. Siguro may nagtitinda rin ng beer dito, no? Nakikita mo cerveza lulo. Mira. Hello. Mga Katoliko yan, siguro pwede na yan. Sa kanila. Oh. Oh. Hello. Ah, qué guapo, tío. Mira, qué guapo. Hala. Hala. Guapo talaga. Guapo yun. Ivy. Bigay ng kan, regalo. Aquí comprado aquí para remembrance. Si pwede comprado aquí. Si pwede comprado para remembrance. Ayun, mira, ang ganda. Oh. Maliit lang ng iskinita pero ang ganda. Oh. Oh, guys. Oh, ang ganda. Oh, la.